Bien, le damos la gloria a nuestro Dios y bendecimos su santo nombre. Seguimos con la serie que estamos haciendo sobre los mandamientos de Dios, sobre el Decálogo, que es el resumen de la ley moral que encontramos en toda la Biblia. Pero nos centramos solo en el Decálogo porque es el resumen, es todo lo que la ley moral dice y nos enseña en la palabra de Dios está resumido en el Decálogo, los 10 mandamientos. Y vamos a seguir estudiando el primer mandamiento. Llevamos ya 3 estudios sobre él, vamos a hacer el cuarto. Y es que el primer mandamiento es importantísimo para nosotros, los cristianos, porque estamos declarando que solo tenemos un Dios y ese Dios es nuestro Dios. Que el Dios único y verdadero es nuestro Dios, es el único Dios que nosotros tenemos y al cual adoramos. Y esto es lo más importante del Decálogo y para el cristiano, que el Dios verdadero sea nuestro Dios. De nada nos incumbe que sea el Dios único y verdadero, todopoderoso y sabio, si no es luego nuestro Dios, que es un Dios que está ahí y que nosotros no tenemos parte con él. Lo importante es que ese Dios sea nuestro Dios. Y es lo que estamos estudiando en estas semanas. Ya dijimos en su momento que el capítulo 20 de Éxodo, versículo 3, dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Que la palabra no tendrás está en singular. No dice no tendréis, no tengáis, está hablando en singular porque está hablando cada persona de forma particular. No está hablando de la humanidad, aunque también cada mandamiento es para cada individuo de la humanidad. Pero está refiriéndose a cada persona en particular, diciéndole no tendrás tú, no tendré yo otros dioses delante de mí. Así que es una palabra, no tendrás, que viene directamente a nuestro corazón y que todos los mandamientos de Dios se expresan de esta manera. No tendrás, no harás y obedecerás. Entonces está hablando en particular a cada persona. Pero también fijaros que en este versículo dice otros dioses. No dice no tendrás otro Dios. Habla de dioses en plural. Otros dioses. ¿Por qué? Porque hay muchos dioses, hay muchas clases de dioses que el hombre es capaz de fabricar. El hombre es capaz de imaginar, el hombre es capaz de fabricar ídolos y fabricar dioses y luego adorarlos a ellos en vez de al Dios verdadero. Entonces, 2 cosas importantes. Dios se dirige a cada uno en particular y cuando dice dioses está hablando de la multitud de dioses que hay y que el hombre es capaz de crear. Bien, seguimos estudiando lo que implica tener a Dios como nuestro Dios. Ya dijimos en estudios anteriores que tener a Dios como nuestro Dios es conocerle a Él y reconocerle como el nuestro Dios. Es adorarle y glorificarle solo a Él, exclusivamente a Dios. Solo debemos adorar a Dios. También dijimos que Él debe ser nuestro pensamiento y nuestra meditación recurrente. Es decir, que meditemos y pensemos en Él a lo largo del día, en muchas ocasiones. Y a veces pasa que pasamos todo un día entero y no hemos pensado en Dios, no hemos meditado en Él. Y debemos evitar estas cosas. Debemos tener siempre el pensamiento y poder elevarlo a Él y pensar en Él y acudir a Él en cuanto podamos. También decíamos que Él es el digno de ser la más alta estima que podamos tener en nuestro corazón, la tenemos para nuestro Dios. Él es el objeto de más valor para nuestras vidas. Él es el objeto de nuestra adoración, el objeto de nuestra glorificación para Él, pero también es lo más alta estima que debemos tener hacia nuestro Dios. Es elegirle, a Dios queremos que elegirle cuando tenemos diferentes decisiones que tomar, siempre tenemos que tomar la decisión que es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Eso es elegir a Dios, elegir siempre a Dios y reconocer que Él es quien tiene la verdad y que nuestras decisiones siempre han de estar sometidas a la voluntad de Dios, no a nuestros deseos. Eso también decíamos, también que es tener a Dios como nuestro Dios, es amarle por encima de todas las cosas, desearle o ansiarle. Y también vamos a hablar hoy de lo que significa temer a Dios. Tener a nuestro Dios, el Dios único y verdadero como nuestro, significa temer a Dios. Y vamos a explicar un poquito lo que significa temer a Dios. Y cuando digo temer a Dios, enseguida vienen a nuestra mente 2 pensamientos. Uno es miedo y el otro es reverencia o respeto. Y muchas veces los predicadores, desde el púlpito, intentan suavizar las palabras de Dios
porque dicen que no está bien que la Iglesia del Señor tenga miedo a Dios, sino que lo que es bueno es que tengan reverencia y respeto a Dios. Y indudablemente el respeto y la reverencia son dos cosas importantísimas para tener temor de Dios, pero eso no es todo. Cuando decimos que tener miedo a Dios para un creyente, debemos tener en cuenta lo siguiente, que Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Y si Dios aborrece el pecado, significa que cuando un creyente peca, debe tener miedo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando un creyente peca, corrige el pecado que hemos cometido. Corrige al creyente que ha pecado. Lo disciplina. Y vamos a ver de qué manera Dios disciplina a un creyente cuando peca. Aunque la mayoría de las veces Dios no lo hace, y por su misericordia y por su gracia no nos castiga como debiéramos, sin embargo, hay momentos en que Dios castiga nuestros pecados. Y eso es tener miedo a Dios también. Hay que tener miedo de la disciplina de Dios. Y lo vamos a ver enseguida, en unos cuantos versículos. Fijaros en lo que dice en Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, del 5 al 11. Está hablando de la disciplina de Dios. Hebreos 12, 5 en adelante. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla diciendo: Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. No desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Permaneced bajo la disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si quedáis en disciplina, de la cual todos han llegado a ser partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Además, nosotros hemos tenido a nuestros padres naturales, los cuales nos castigaban y los respetábamos. No nos hemos de someter con mucha más razón al Padre de los Espíritus y vivir, porque ellos en verdad nos castigaron con pocos días, según les parecía, pero para lo provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Fijaros en la palabra que dice en el versículo 6, y azota a todo el que recibe por hijo. Esta palabra azotar es una palabra dura, es una palabra fuerte en el griego, es una palabra que denota un castigo duro, un castigo ejemplar. No es una caricia, no es una bofetada así del padre que reprende al hijo, hablando de la forma natural, sino que es un castigo duro. Y esto lo vamos a ver porque esta misma palabra la usa Pablo cuando habla en 2 de Corintios 11:24, 2 de Corintios 11:24, Pablo usa la misma palabra, azotar, que aparece aquí en Hebreos, hablando de lo que es el flagelo. Y él pone el ejemplo de cuando a los reos se les castigaba con flagelarlos. Hebreos, en 2 de Corintios 11:24. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos uno. Aquí está hablando Pablo de sus desgracias, de sus desdichas que estaba pasando en su ministerio, y se refiere cómo los judíos, sus hermanos de la carne, le habían azotado, esta es la palabra que aparece también en Hebreos, le habían azotado 39 veces cada vez que lo castigaban con el látigo. 13 veces lo azotaban en la espalda, 13 veces en un hombro y otras 13 veces en el otro hombro.
en el otro hombro. Total 39, que son los 40 azotes menos uno que marcaba la ley. Esta es la palabra azotar. Significa esto, azotar. Flagelo. Y cuando en Hebreos dice que Dios azota a todo aquel que recibe por hijo, está diciendo que el castigo del Señor es duro. Cuando el creyente, aún el creyente, peca deliberadamente. O sea que tener miedo a Dios es tener miedo a la disciplina de Dios. Y tener miedo a la disciplina de Dios significa tener miedo a no caminar en su voluntad, a caer en pecados y no hacer nada para remediarlo. Así que vemos que esta palabra es dura, pero fijaros en Job 5:17, dice: dichoso el hombre a quien Dios disciplina, no menosprecies la corrección del Shaddai, porque él hace la herida y la venda, hiere, pero sus manos sanan. Job 5:17. Está diciendo que Dios causa la herida sobre el creyente, sobre aquel que pertenece a su pueblo, pero que al mismo tiempo la sana. Él hace la herida, pero la sana. Él hiere y sana. Pero cuando Dios hiere, es doloroso. Cuando un cristiano peca y Dios lo tiene que herir por su pecado, esa herida causa dolor. Aunque luego dice que Dios también la sana la herida que Él mismo hace. Pero ciertamente que es doloroso. Fijaros en Primera de Crónicas 21. Vamos a ir a verlo porque esto es importante. Primera de Crónicas 21. Vamos a ver un ejemplo de cuando el rey David, hizo un censo sobre Israel sin que Dios se lo hubiera mandado. Él hizo un censo sin que Dios le hubiera dicho que lo hiciera. Primero de Crónicas 21:12 en adelante. Y después de que David hubiera pecado, y Dios viendo el pecado del rey David, le dio 3 opciones, 3 posibles castigos por el pecado que había cometido. Y David tenía que escoger de los 3 uno. Y fijaros lo que dice en 12. Escoge para ti, primero, 3 años de hambre o 3 meses de derrotas delante de tus enemigos, sería el segundo, y que la espada de tus adversarios te alcance. Y el tercero sería, o 3 días de la espada de Yahvé, esto es, la peste en la tierra y el ángel de Yahvé haciendo estragos hasta los confines de Israel. Mira pues, que responderé al que me envió. Fijaros, Dios por medio de su profeta Gad envía a David diciéndole: Dios te ha propuesto 3 castigos. Tú tienes que escoger cuál es el menos doloroso para ti. Primero, 3 años de hambre para todo el pueblo, o 3 meses de derrotas por manos de tus enemigos, o 3 días en que la espada de Yahvé va a caer sobre ti y sobre el pueblo. La respuesta de David fue, en el 13, respondió David a Gad: estoy en grande angustia, pero caiga ahora yo en manos de Yahvé, porque muchas son sus misericordias, y no caiga en manos de hombres. David escogió el tercero de las 3 opciones, el caer en las manos del Dios vivo, el caer bajo la espada de Dios, por medio del ángel, por medio de su ángel. ¿Por qué escogió David esta tercera opción? Porque él se acordó que Dios es misericordioso. Sin embargo, fijaros cuál fue el castigo. 15. Y envió a Elohim al ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando iba a destruirla, miró Yahvé y sintió pesar por aquella calamidad, y dijo al ángel que destruía: basta, detén tu mano. Y el ángel de Yahvé, que estaba junto a él, era de hermano Jebuseo. El caso es que el castigo de Dios fue que la mano del ángel mató a 70.000 hombres de Israel. 70.000 hombres de Israel. ¿Fue duro el castigo de Dios por el pecado de David? Creo que sí.
70.000 hombres murieron a causa del pecado de David. Y David había dicho, prefiero caer en manos de Dios, que Dios me castigue, que no los enemigos, porque Dios es misericordioso. Y en su misericordia solo mató a 70.000. ¿Por cuál era el propósito de Dios? Dice el 15. Envió a Elohim al ángel a Jerusalén para destruirla. Iba a destruir toda Jerusalén por el pecado de David. Pero Dios, haciendo uso de su misericordia, solo mató a 70.000 en vez de destruir toda la ciudad. Bueno, vemos que no es broma lo de que el castigo de Dios contra el pecado de los creyentes. No es para tomarse la broma ni para menospreciar la corrección que Dios obra en aquel cristiano que peca deliberadamente. Proverbios 3:11 dice: Proverbios 3:11. Hijo mío, no menosprecies el castigo, fijaros la palabra, el castigo, de Yahvé, ni te fatigues de su corrección, porque Yahvé al que ama disciplina, como el padre al hijo a quien se complace, en quien se complace. Nosotros como hijos debemos tener miedo a Dios en un sentido. Debemos temer su disciplina y evitarla. ¿Y cómo podemos evitar la disciplina de Dios? Haciendo lo que a Él le agrada. Esto es fácil de entender. Si nosotros queremos evitar la disciplina de Dios y queremos evitar el castigo de Dios, tenemos que andar como Dios quiere que andemos. Porque si no, la disciplina está ahí. Y Dios la usa. Y la usa de manera que duele, hiere, azota, castiga. O sea que el temor de Dios es cierto y es una verdad maravillosa, que significa tener respeto y reverencia a Dios, pero también significa tener cierto miedo a la disciplina de Dios. Y para eso no hay otra manera que para evitarla que andar conforme a lo que agrada a Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal. Caminar en el temor de Dios es caminar aborreciendo el pecado, como Dios hace, que Dios aborrece el pecado. Y nosotros, el temor de Dios significa aborrecer el pecado y aborrecer el mal. Dios desea que nuestros corazones sean santificados de manera progresiva. Y Él va haciendo que en nuestras vidas vayamos más aborreciendo el pecado y cultivando en nosotros un amor por hacer lo bueno. Esta es la obra de Dios en nosotros. Durante todo el tiempo de nuestra peregrinación en este mundo, Dios está obrando en nuestros corazones para que aborrezcamos más y más al mal y cultivemos más y más el amor hacia Dios y hacia lo bueno. Pero me diréis, algunos estarán pensando tal vez que esto pasaba en el Antiguo Testamento y que ahora ya estamos bajo la gracia y que ya estas cosas no pasan. Que Dios en el Antiguo Testamento era de una manera y ahora es otra. Que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios de ley y que solo aplicaba la ley con dureza, y que ahora ya en la gracia ya no es así, que ahora solo es gracia y amor y misericordia. Pero vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 5. Hechos 5, vamos a ver lo que nos enseña. Todos conocemos la historia de Ananías y Safira. Hechos 5. Del 1 al 11, luego cuando tengáis tiempo en casa lo podéis leer. Pero fijaros lo que dice. Ananías y Safira habían mentido a Dios, habían mentido al Espíritu Santo. Y como tal, la consecuencia, ¿cuál fue? La consecuencia de su pecado y de mentir a Dios fue una muerte fulminante de los dos. Y esto fue en el Nuevo Testamento, después de que Cristo ya estuviera en la tierra, hubiera muerto y resucitado. Esto es en el Nuevo Testamento. Ananías y Safira murieron a causa de su pecado, fulminantemente. Dice en el 5:5, al oír estas palabras Ananías cayó y expiró.
¿Y qué ocurrió? Y vino un gran temor sobre todos los que oían. Aquello ocurrió para que el temor de Dios se instalase en la iglesia del Señor. Aquello ocurrió, Dios lo hizo, para que todos los demás que estaban oyendo y viendo lo que estaba pasando, tuvieran temor de Dios. De tal manera que a ninguno se le ocurriera hacer lo mismo. Él lo puso allí, lo hizo delante de todos, para que todos vieran y aprendieran lo que es temor de Dios. Miedo a Dios, en este aspecto de pecar. Miedo a pecar. Hay que tener reverencia y respeto a Dios porque es parte del temor de Dios. Pero hay que tener miedo a pecar. No se nos olvide. Pensamos que la gracia de Dios nos cubre todo. La gracia de Dios no nos cubre el pecado. Nos perdona si nosotros pedimos perdón. Pero si cometemos pecado deliberado, no tiene por qué Dios perdonarnos si no le pedimos perdón de todo corazón. En Hechos 9:31, Hechos 9:31, dice que la iglesia primitiva tenía paz en toda Judea, Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en el temor de Dios. Y era multiplicada por la consolación del Espíritu Santo. Claro, ¿cuántas veces se oye en las iglesias hacer planes para que la iglesia crezca? Y buscar soluciones para que la iglesia crezca. Y Dios nos está dando aquí una forma para que la iglesia crezca. Andar en el temor de Dios. Porque dice, si andamos en el temor de Dios, la iglesia era multiplicada. La iglesia era multiplicada porque andaban en el temor de Dios. Y se añadían los que habían de ser salvos a la iglesia del Señor. Pero ¿cuál era la condición? Caminaban en el temor de Dios. Es importantísimo caminar en el temor de Dios, aborreciendo el pecado. Bien, vamos a ver otro ejemplo del Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, del 1 al 3. Deuteronomio 6. Vemos que tanto en el Antiguo como en el Nuevo, el temor de Dios es un ingrediente para la iglesia del Señor, para el pueblo de Dios. Deuteronomio 6 nos enseña lo que hay en el corazón de Dios. 6:1. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que Yahvé, vuestro Dios, ordenó que os enseñara. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla en posesión. ¿Para qué? A fin de que temas a Yahvé, tu Dios. Los mandamientos, los preceptos, los estatutos que Dios dio a Israel tenían el propósito de que el pueblo temiera a Dios. Temiera a Dios y los traspasaba. Porque cuando se traspasa la ley de Dios hay consecuencias. Y el pueblo debía aprender con aquellos mandamientos y aquellos preceptos y aquellos estatutos lo malo que era transgredir la ley de Dios. Y hay muchísimos ejemplos de cuando Israel transgredía la ley y cómo era castigado por Dios, por Yahvé. Pero fijaros que la ley, los mandamientos, los estatutos, los decretos fueron dados con el fin de que temieran a Dios, a Yahvé tu Dios. Y luego acaba el versículo 6 diciendo que si los cumplían, sus días serían prolongados. Los días de Israel, los días de los hombres y mujeres serían prolongados. Y luego en el 3 dice, para que te vaya bien y te multipliques en gran manera en la tierra que mana leche y miel. Esta es la consecuencia de cumplir con la ley de Dios. O sea que el cumplir los mandamientos de Dios y los estatutos y los preceptos de Dios tenían el fin último de bendecir al pueblo. Esa es la idea que Dios tiene para su pueblo, para su iglesia, de bendecirlos, de que tuvieran largos días, de que tuvieran abundancia de leche y miel, de que estuvieran en la tierra que Dios les había prometido, de que se multiplicaban. Y para eso les había dado los mandamientos, los estatutos y los preceptos, para que tuvieran temor de Dios y al final, a la postre, hacerles bien.
Esta es una de las funciones de la ley, bendecir al pueblo de Dios. Pero fijaros en este mismo capítulo, en el versículo 13. Temerás a Yahvé, tu Dios, a él servirás, y en su nombre jurarás. No iréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque Yahvé, tu Dios, que habita en medio de ti, es Dios celoso. No sea que el furor de Yahvé, tu Dios, se inflame contra ti y te destruya de sobre la faz de la tierra. Dura palabra esta, ¿verdad? Está hablando a su pueblo, no está hablando a Egipto ni a otras naciones, está hablando al pueblo de Dios. Temerás a Yahvé tu Dios, a él le servirás y en su nombre jurarás. Y luego dice, no iréis en pos de dioses ajenos, está diciendo el primer mandamiento. No quebrantéis el primer mandamiento, no tengáis otros dioses delante de mí. ¿Cuál es la consecuencia de infringir el primer mandamiento? Dice en el 15, Dios es Dios celoso y por tanto el furor de Yahvé, la ira de Dios, el furor de Yahvé se puede inflamar contra ti y te puede destruir de la faz de la tierra. Así que tenemos que tener un conocimiento equilibrado de cómo es Dios. Sabemos que Dios es amoroso y es bueno, pero también es santo. Y cuando un creyente, ya no hablo de los inconversos, un creyente peca deliberadamente, ese furor de Dios puede caer sobre él. Porque Dios es santo, aparte de ser amoroso y bueno, también es santo y justo. Así que estamos y debemos caminar en el temor de Dios para que estas cosas no nos pasen. Dios tiene todo el poder para bendecirnos, como hemos leído antes, para darnos la tierra donde fluye la leche y la miel, para multiplicarnos, para bendecirnos. Tiene todo el poder, pero también tiene todo el poder para juzgar y castigar al que hace lo malo. Bien, 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo debemos santificarnos? Andando en el temor de Dios. No hay otra forma. Para santificarnos debemos andar en el temor de Dios, con reverencia, con respeto, pero también aborreciendo el mal, aborreciendo el pecado. Esa es la forma de que tenemos de santificarnos, cambiando nuestro corazón, buscando lo que agrada a Dios y dejando y aborreciendo el pecado. Y Dios sabe una cosa, que todo aquel que anda en temor de Dios, Dios oye sus oraciones. Si no andamos en el temor de Dios, Dios no tiene por qué oír nuestras oraciones. Juan 9:31. Juan 9:31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? Quiero que Dios escuche mis oraciones. Debo andar y ser temeroso de Dios. Porque Él ha prometido que aquel que es temeroso de Dios, Él oye sus oraciones.
pero a los pecadores no les oye las oraciones. Dios oye a los que le temen. Dios tiene todo el derecho de demandar a sus hijos que para que sus oraciones sean escuchadas, anden en el temor de Dios. No podemos no andar en el temor de Dios y luego pedirle a Dios que nos bendiga. Eso no es compatible. Si quieres pedirle bendición a Dios, primero tienes que andar en el temor de Dios. Bien, no vamos a extendernos más en el temor de Dios, pero sí que hay que tener muy en cuenta que para que Dios, el Dios único y verdadero, sea nuestro Dios, debemos caminar en el temor de Dios. Vamos a tocar otro punto. Tener a Dios como nuestro Dios es creer en Dios, o mejor dicho, creer a Dios. Creer a Dios, creer lo que Dios dice. Porque creer en Dios, muchos creen en Dios, pero no creen a lo que Dios dice. Entonces eso no es creer. Yo puedo pensar que Napoleón existió en el siglo XVIII y que fue un militar, un estratega y muchas cosas puedo saber de Napoleón, pero eso para mi vida espiritual no tiene ningún valor. Así creer en Dios en sí, si no está acompañado de una fe verdadera, tampoco tiene valor. De que alguien diga, yo creo en Dios porque, claro, tiene que haber alguien, tiene que haber algo. Y yo creo que ese algo es Dios. Y creo además que hizo la creación. Pero esa clase de, si no más, esa clase de conocimiento, esa clase de fe, esa clase de creencia, es teórica, no es una creencia práctica. El creyente está llamado a vivir en práctica, en su vida diaria, creyendo en Dios. Y creer en Dios para un creyente es echarse en los brazos de Dios. Es dejar toda su vida en las manos de Dios. Es confiar plenamente en Dios. Es dejar tu futuro, tu vida, tu alma, la eternidad, todas estas cosas en las manos de Dios y confiar que Él hará lo mejor para nosotros. Eso es creer en Dios. Creer en Dios es arrojarse por completo en sus manos. Y si tenemos a nuestro Dios, si tenemos a Dios como nuestro Dios, nunca vamos a carecer del conocimiento de que Él está detrás de todas las cosas que nos ocurren. Cuando uno tiene esta clase de fe, que todo lo ha dejado en las manos de Dios, que ha arrojado su vida en sus manos y que se ha propuesto vivir solo para Dios en su corazón y amarle y glorificarle y adorarle y tenerlo en la más alta estima y vivir solo pensando en Él y meditando en Él en sus tiempos. Cuando un hombre, un creyente hace esto, verdaderamente nunca va a carecer de la convicción de que Dios está detrás de todas las cosas que le pasan, sean buenas o sean malas. Porque Él ha confiado su vida en Dios y Dios hace conforme a su voluntad. Pero al creyente no le falta la seguridad de saber que todo lo que le pasa en su vida, lo bueno y lo malo, está siendo dirigido por Dios. Está siendo llevado por Dios conforme Dios quiere. Y eso es paz y es seguridad para el creyente. A veces fallamos porque no reconocemos esta verdad. No pensamos que Dios tiene en su soberanía el control de nuestras vidas. Y entonces caemos y fallamos. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que Dios es creador de todo, que todo por Él subsiste, que Él gobierna todo con su providencia. Todo esto está enseñado en la Biblia. Pero a veces nosotros no confiamos lo suficiente en Él y estamos fallando porque no confiar plenamente en lo que Dios ha dicho es un pecado de incredulidad, porque no creemos lo que Dios dice. Y este pecado podemos caer muy fácilmente cuando vienen cosas malas en nuestra vida, cuando vienen aflicciones, cuando vienen problemas, pensar que Dios no controla este tema
Sí, Dios lo controla y Dios lo permite por algo. Y Dios lo está aplicando para luego bendecir por eso. Debemos tener esa clase de fe, que si hemos dejado nuestras vidas en sus manos, Dios va a hacer que todo nos ayude para bien, lo bueno y lo malo. Si no creemos lo que Dios dice, estamos pecando de incredulidad, porque estamos dudando de lo que dice la palabra de Dios. Pero esa es la vida práctica, en la vida del día a día, donde demostramos, o evidenciamos la manera en la cual creemos en Dios. ¿Cómo miramos la vida? ¿Cómo la miramos? ¿Con optimismo? ¿Con pesimismo? No, con realismo. Nosotros sabemos, conocemos la verdad, por lo tanto podemos ver las cosas reales como son. Y debemos afrontarlas de esa manera, con realismo, sabiendo que Dios está detrás de todas las cosas que nos pasan. Pero para tener esta convicción y esta seguridad, tenemos que creer lo que Dios dice, no solamente creer en Dios, sino creer a Dios. Pablo decía en 1 Corintios 15, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia hacia mí no ha sido en vano, al contrario, trabajé más que todos ellos. Claro, aquí podría ser que alguien dijera, pero Pablo, te estás adorando tú mismo, has trabajado más que el resto de los apóstoles. Y Pablo decía, sí, yo he trabajado más que todos. Suena duro para nosotros que un cristiano pueda hablar así, pero es que era verdad. ¿Y qué hacía Pablo? ¿Llevarse el mérito él? No. Decía, pero no yo, cuidado. Si he trabajado no es porque yo sea especial, porque yo sea más que vosotros, o porque yo sea más inteligente, o más sabio, o más espiritual. Si yo he trabajado más que todos los demás, es por la gracia de Dios. Es porque la gracia de Dios conmigo no ha sido en vano. No yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él cuando tenía éxitos en su ministerio, él miraba a Dios. No se llevaba la gloria a él, le daba la gloria a Dios. Cuando todo le iba bien, cuando todo su ministerio tenía fruto y era eficaz. Pero ¿qué ocurría en la vida de Pablo cuando las cosas eran diferentes? Él también sabía mirar a Dios cuando las cosas no le iban bien. Él afrontaba la vida de esa manera, mirando a Dios en lo bueno y en lo malo. Y Pablo tenía un aguijón. Y cuando tenía ese aguijón, él miraba hacia arriba, hacia Dios y decía, Señor, quítamelo. Y por 3 veces le pidió a Dios que le quitara el aguijón. Y Dios no se lo quitó. Dios le dijo, bástate mi gracia. Con mi gracia tienes suficiente para soportarlo. Con mi gracia es suficiente para que tú puedas tener el ministerio, hacerlo y además gozar. Porque la gracia está contigo, mi gracia está contigo. Esta era la respuesta de Dios hacia Pablo. Así que él sabía mirar hacia Dios cuando las cosas tenían éxito y también cuando tenían dolor y aflicción miraba a Dios y le pedía a Dios, y si a Dios no le quería dar aquello que él pedía, lo aceptaba humildemente y se sometía a la voluntad de Dios. Vamos a ver un ejemplo de lo que significa tener fe o creer en Dios de una manera bíblica. Segundo de Crónicas 13, 18. Segundo libro de Crónicas 13, 18. El contexto de este texto es que Israel tenía una lucha contra Judá. Segundo de Crónicas 13, 18. Y el pueblo de Israel tenía una lucha, una guerra contra Judá. Israel era mucho mayor que Judá en cuanto a hombres que desenvainaban la espada.
Es decir, tenía un ejército mucho mayor Israel que Judá. Sin embargo, ocurrió algo. Dice el 18, y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, mientras que los hijos de Judá prevalecieron. O sea que lejos de que el pueblo de Israel, siendo muchos más, ganaran aquella guerra, la ganó Judá, que eran menos. ¿Pero por qué? Dice el 18, mientras los hijos de Judá prevalecieron porque se habían apoyado en Yahvé, el Dios de sus padres. Se habían apoyado en Dios. Fijaros, una faceta de fe o de creer también es apoyarse en Dios para todas las cosas que nos ocurren en nuestra vida. Apoyarnos en Dios. Apoyarnos en Él. Apoyarnos en sus promesas. Apoyarnos en su palabra. Apoyarnos en sus verdades. Apoyarnos en el cuidado que Él tiene de nosotros. Y de esa manera Judá prevaleció contra el pueblo de Israel, siendo muchos más, porque ellos se apoyaron en Dios. Salmo 27 dice, estos confían en carros de guerra y aquellos en caballos, pero nosotros nos acordamos del nombre de Yahvé, nuestro Dios. Aquí cuando dice nos acordamos, está diciendo, nosotros confiamos, nosotros nos apoyamos en Yahvé, nuestro Dios. Unos confían en sus recursos, en sus tanques, en sus caballos, en sus carros de guerra, en los recursos que ellos tienen. Pero nosotros solo confiamos en Dios, confiamos y nos apoyamos en Dios. Esa es la manera de vivir. Yo quisiera seguir, pero se nos va a hacer el tiempo largo y tengo otro punto que lo veremos en Dios mediante, pues la próxima vez que hablemos sobre el primer mandamiento, que es tener a Dios como nuestro Dios, es esperar en Él. Hablaremos dentro de un par de semanas, si Dios quiere, de lo que significa tener a Dios como nuestro Dios y lo que significa esperar en Dios. Hasta entonces, pues, un abrazo para todos, sobre todo a aquellos que nos visitan. Es un gozo veros y si Dios quiere, hasta dentro de un par de semanas, que Dios nos bendiga a todos.